Esta noche la comunicación a Francisco Ovalle. Francisco viajaba en el tren interoceánico y es uno de los sobrevivientes de este descarrilamiento. Francisco Ovalle, Kiko Ovalle, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Al contrario, a sus órdenes. Francisco, lo más importante, ¿cómo está? ¿Cómo está esta noche, prácticamente un día del descarrilamiento del tren interoceánico en el que usted viajaba? Pues a unas horas del terrible accidente estamos ya más tranquilos, estamos en Coatzacoalcos. Llegamos anoche mismo llegamos, y ya un poquito más tranquilos, tratando de digerir un poquito esta tragedia tan grande. Usted reside en Aguascalientes, Francisco. ¿Cuál era el trayecto o cuál era el propósito de haber abordado el día de ayer el tren interoceánico? Salimos un grupo de 8 compañeros y servidor de la ciudad de Aguascalientes el viernes por la noche a Laifa. El sábado llegamos a Ixtepec, a Salina Cruz. Nos hospedamos ahí en un hotel y el domingo muy temprano llegamos ahí a tomar el tren. Y la intención, la idea era llegar justamente aquí a Coatzacoalcos, pero en el tren. Yo creo que había pasado alrededor de unos 50 minutos del trayecto hacia Coatzacoalcos, cuando de manera repentina empezamos a notar, nosotros íbamos en el último vagón. El tren estaba compuesto por 5 vagones con 240 pasajeros y 9 personas de la tripulación. Íbamos en el vagón de atrás y había una parte de curvas y nosotros la verdad es que, bueno, sin ser expertos en la materia ni mucho menos, sentíamos que el tren se movía muchísimo a la hora de agarrar las curvas. Yo me quiero suponer que era por la velocidad que agarró, es lo que yo quiero tratar de entender un poquito. De repente siento y vemos que se caen unas maletas en una de las curvas y dije, no, esto ya no está bien. Y de repente el golpazo seco. Pasó yo creo que un minuto y medio en lo que entendíamos que estaba sucediendo cuando personal de la tripulación del tren interoceánico nos pide que bajemos por una puerta lateral del vagón. Lo hicimos de manera apresurada, en orden, pero apresurado. Empiezan a decir el personal del propio tren que olía mucho a combustible y que no nos acercáramos a los vagones. Nos retiramos como unos 50 metros la gente que estábamos en el último vagón, pero empezamos a oír gritos con mucha desesperación y fue como cuando me cae el 20. Dije, no puedo estar yo aquí en este lugar mientras hay tanta gente de aquel lado. La verdad es que yo no alcanzaba a dimensionar el tamaño de la tragedia, sino hasta que me aproximé, haciendo caso omiso a que no nos acercáramos. Me acerco y veo el vagón donde íbamos nosotros fuera de las vías, sí. El que seguía un poco sesgado. Y el tercer vagón estaba literalmente colgando en una barranca, yo quiero pensar que de aproximadamente unos 40 metros de profundidad. 6.5 dijo la Marina. ¿Cuánto? 6.5. No, era más profundo, era más profundo, o sea, no quiero contradecir las cosas, yo estuve ahí desde el momento que empezamos a sacar a las personas, porque es la otra parte que yo le quiero comentar. Estuvimos ahí, gente del pasajeros, haciendo una especie de cadena para empezar a sacar a los heridos del fondo de la barranca. Y no eran 6.5, eran muchos más metros. Sí. Al fondo de la barranca
estaba el último vagón o el primer vagón, más bien, a donde no pudimos accesar, la verdad. Sí. Estuvimos literal casi al fondo de la barranca sacando, insisto, a la gente. Yo sí creo que sacamos más de 50 personas. Heridas. ¿Perdón? Heridas, le digo. Heridos, sí, pues gente herida que podía moverse con Sí, dificultad, pero lo podía hacer. Porque las personas que murieron, 12 fueron rescatadas hasta el día de hoy, es decir, fueron labores incluso complicados para la propia Marina. Es correcto, es que evidentemente y nosotros sin tener conocimiento de ese tipo de tareas, lo que intentamos hacer, y creo que lo hicimos pues de manera primero decidida, ¿verdad? Porque veíamos ese vagón colgando literalmente y bueno, arriesgando muchas situaciones. Empezamos, insisto, a sacar a la gente del fondo de la barranca. Estuvimos participando alrededor de unas 10, 12 personas, la verdad, al último ya no supe cuántos éramos, pero estuvimos alrededor de 2 horas haciendo esta tarea, porque yo quiero entender también por la zona tan difícil de accesar, fue que tardó también el personal militar de rescate, porque sí, fueron alrededor de 2 horas las que tardaron en llegar. Bien, Francisco, le agradezco la comunicación. Suena cliché, pero pues volvió a nacer usted el día de ayer, una nueva oportunidad de vida, porque si hubiese ido en el vagón 1 o 2, no pudiéramos estar platicando esta noche. Francisco Valle, gracias por la comunicación y que tenga una buena noche y un buen fin de año junto a su familia. Buenas noches. Gracias, Francisco Valle, quien iba en el tren interoceánico junto a otras más de 200 personas, entre ellas Pavel Cardona, otro sobreviviente a quien también le agradezco esta noche la comunicación. Pavel, gracias por la oportunidad, buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿En qué vagón iba usted, Pavel? Bueno, yo de hecho yo soy compañero y amigo de Francisco, yo organicé el tour Calientes, éramos en total 9 personas y 6 personas que vienen de Estados Unidos, 3 son de origen salvadoreño y otros 3 de origen mexicano. Era digamos, un tour que organizó usted. Un tour que lo planeamos con varios meses de anticipación, donde íbamos a ir al tren interoceánico y justamente al Tren Maya también. ¿Usted se dedica a organizar estos tours, Pavel? Sí. ¿Y ya había tenido experiencia en el tren interoceánico antes de esta tragedia? Sí, ya había visitado el tren interoceánico 3 veces, inclusive el Tren Maya también otras 3 veces, y pues no, nunca habíamos tenido ningún percance. Cuénteme, Pavel, ¿cómo fueron esos minutos antes del accidente? Escuchábamos la crónica de Francisco, pero me gustaría también escuchar su experiencia. Bueno, pues justamente el común denominador que vimos, que observamos, que sentimos fue la velocidad. No pudimos observar en qué momento se descarriló, pero sí lo pudimos sentir. Simplemente lo que se observó fue que la primera máquina donde iba el maquinista, pues eso se zafó y él siguió su curso, y la segunda máquina se estampó literal contra un muro de un cerro, pues o sea, se hizo pedazos la máquina, y entonces quedan a la deriva los vagones, y pues lamentablemente los primeros 2, uno se va hasta el fondo del barranco, literal como comentaba Francisco Valle, y el segundo queda suspendido casi en un ángulo de unos 80 grados, ¿no? Muy empinado. El tercer vagón queda descarrilado, también ahí, pero bueno, en plano, pues no quedó suspendido. Y el último, que era el de nosotros, pues fue el menos afectado, pero todos se descarrilaron. Dentro de nuestro vagón, pues también hubo varios heridos, no de gravedad, solamente una persona inconsciente que afortunadamente la pudimos atender. Dentro de los viajeros que iban de Aguascalientes, hay una enfermera y una maestra que también conoce primeros auxilios, la maestra Elda y la maestra Patti, y ya estuvieron apoyando a esta persona y hasta que recobrara la conciencia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue descender, irnos resguardarnos en un lugar seguro, y ya posteriormente pues nos hicimos asomarnos para ver pues cómo había estado todo, ¿no? No todos se asomaron, fueron algunos pocos voluntarios, y pues empezamos a hacer la labor de rescate, como lo mencionaba ya el compañero.
Ahora, Pavel, desde su punto de vista como guía de turista y habiendo tenido otras experiencias, tanto en el interoceánico como en el Tren Maya, complejo lo que ocurrió, es un asunto que enluta al país y que evidentemente golpea la confianza sobre el participar, el subirse a este tipo de transportes ferroviarios, que el Tren Maya también ya ha tenido algunas inconsistencias que no habían dejado hasta ahora, no habían dejado víctimas, en este caso hablando del interoceánico. Sí, pues sí es un hecho muy lamentable. Hay muchas especulaciones. Lo que pudimos observar pues fue la velocidad. Se habla de un posible sabotaje, se dicen muchas cosas, pero pues hay que esperar a que se esclarezcan bien los hechos. Lo que sí es lamentable, porque había personas que nunca se habían subido a un tren, por ejemplo, y pues fue una súper mala experiencia. De hecho, una de las viajeras ya decidió desistir. Ahorita estamos en este proceso de platicar con ella, pero bueno, nosotros vamos a continuar con el recorrido. Ya el día de hoy tuvimos una mucho más agradable experiencia aquí en Coatzacoalcos. Nos estuvieron apoyando compañeros de una agencia aquí de viajes, Olmeca, la señora Grisel de agencia Olmeca de aquí de Coatzacoalcos nos estuvo apoyando. Hicimos un tour muy bonito por todo el día de hoy, visitando algunas playas, y pues eso nos permitió relajarnos un poco. Y el día de mañana tenemos de hecho que continuar. Nuestro tren sale a las 7 de la mañana en dirección a Palenque. También es el tren interoceánico, pero ya es otra vía, y pues es un trayecto de 6 horas. Y bueno, ¿no les da miedo, Pavel? Pues mira, nos encomendamos a Dios, porque te voy a decir algo, también la carretera para ir hasta allá, pues hay muchas curvas, los accidentes carreteros son mucho más frecuentes que un accidente ferroviario. Entonces yo creo que no tiene por qué volver a suceder, ¿no? Entonces, yo obviamente les hablé con mis viajeros y ellos están de acuerdo en continuar, y pues bueno, yo tengo que ir liderando este proyecto que ya habíamos planeado con tiempo, ¿verdad? Bien, Pavel, suena raro, pero felicidades por poder platicar, por darme la oportunidad de platicar con usted esta noche, y de que sea usted uno de los afortunados sobrevivientes de este accidente que recordaremos siempre. Pavel Cardona, gracias, y que mañana que retomen el camino lleguen con tranquilidad al destino. Primeramente, mi Padre Dios, así va a ser. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias. Te mando un abrazo. Abrazo y feliz años, Pavel Cardona, otro de los sobrevivientes, de las personas, de las 237 sobrevivientes de este accidente que, por supuesto, ha generado reacciones por todos lados.